Le doy la bienvenida al diputado Pablo Farías, ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado en la gestión Lifchit. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Rodrigo? Bueno, hice una introducción que tiene que ver con el marco nacional. Sí. ¿Cómo ves el liderazgo de Alberto Fernández? ¿Te preocupa lo que está sucediendo? Sí, claro que me preocupa. Nos preocupa también desde el centro de la escena política santafesina, ¿no? Digo, del centro en la Cámara de Diputados, en el liderazgo de Miguel Lifchit, nos preocupa cómo lo que empezó presentándose como una alternativa política convocante más allá de los límites del kirchnerismo, rápidamente se fue acotando y hoy Alberto no es más que un presidente que ejerce su mandato dentro de los límites del kirchnerismo más tradicional, más ligado a Cristina, y en eso ha perdido muchos simpatizantes, si se quiere, que había ganado en las elecciones o que se había ganado en la primera etapa del gobierno, y creo que le quita base de sustentación. Y la Argentina, lamentablemente, sigue sumida en una crisis económica muy fuerte, agravada, por supuesto, por la pandemia, pero que ya venía siendo importante de antes. Y como siempre, las crisis económicas en la Argentina tienen una explicación política, ¿no? O una posible salida, pero que necesita de consensos políticos que va a ser muy difícil de construir. Junto a eso, vuelven a aparecer, quizás dentro de esa lógica del kirchnerismo tradicional, en forma muy preocupante, acciones de invasión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, la judicialización, por un lado, de la discusión política, que creo que es malo, que ensucia la justicia, pero también ensucia la política. Y creo que en ese sentido, lo que estamos viendo, toda esta cuestión de la salida de los sardos del gobierno nacional, que tiene que ver con eso, preocupa porque le quita institucionalidad, quita transparencia, quita independencia de poderes, quita valores republicanos que son importantísimos mantener y sostener en el país, ¿no? Vos sabés que siempre se utilizó como estrategia dentro de la estrategia política, digamos, como se dice vulgarmente, tirar una bomba acá para realmente construir esto. Construir por este lado. Distraer la atención. Distraer la atención. Pero a mí ya me está pasando que no es una distracción, no tiene margen para distraer. No. Primero, no tiene margen, digamos, para pelearse contra la corporación judicial. El presidente, él se expone, digamos, en ese discurso como interlocutor. Y digo, si es una estrategia, la verdad que le está saliendo muy mal. Sí, primero, no creo que sea bueno como estrategia política tomar decisiones políticas de invadir desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Me parece que eso siempre es malo, insisto en que le quita calidad a las instituciones, y cuando se pierde la independencia de poderes o se hacen difusos los límites entre un poder y otro, institucionalmente la República como tal, que necesita fuertemente de esa independencia de poderes, pierde, ¿no? Empieza a trazar. Y nosotros venimos nacionalmente de tironeos muy fuertes, ¿no? Los cambios de gobierno entre Cristina y Macri fueron muy notorios en eso, ¿no? De golpe la justicia parecía que cambiaba que cambia con los cambios de gobierno, y eso creo que es grave. Necesitamos una salida hacia arriba, hacia mayor calidad institucional, mayor independencia de la justicia, jueces probos y que no sean influenciables políticamente, y no nos parece que el proceso que se está dando ahora o estas acciones que está tomando Alberto vayan en ese sentido, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo ves el escenario político en un momento, digamos, electoral que por lo pronto, si no se puso un límite, digamos, a las PASO, quiere decir que va a haber PASO? Todo el radicalismo, incluso muchos sectores del PRO, Rodríguez Larreta mismo le tiró flores a Miguel Lifchit como
máximo referente de la oposición, mide muy bien. ¿Cómo ves ese escenario y qué análisis hacen ustedes, cómo lo miden al tema de que toda la oposición, o sea, todo lo que no es justicialista, quiere unirse a Miguel Lifchit? Yo creo que hay una situación que es evidente. Creo que hoy Miguel es el principal elector en la provincia, me refiero a la persona o al dirigente político que tiene mayor grado de consenso y de imagen, y eso es un atractivo para cualquier fuerza política que quiera decir, bueno, entro en una alianza, entre comillas, con posibilidades ganadoras y trato de mejorar mis posibilidades desde ahí, que es mucho más difícil pelear en un escenario de fuerzas minoritarias, abrirse espacios sobre todo si Miguel termina decidiendo ser candidato, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese escenario cualquiera dice, bueno, mide realmente sus posibilidades frente a una candidatura fuerte, ¿no? Ahora, desde el otro lado, tampoco creo que sea bueno pensar en que el único factor o el único elemento aglutinante de un frente sea somos todos los que no son el peronismo o el justicialismo en la provincia de Santa Fe. Nos parece que nosotros hemos construido siempre en la lógica del Frente Progresista o de otras experiencias frentistas que hemos desarrollado en la provincia de Santa Fe sobre la base de coincidir en un programa, en posiciones muy claras respecto a lo que queríamos hacer y a lo que hicimos al llegar al gobierno. Por eso que el Frente Progresista como tal se mantuvo los 12 años de gobierno. La mayoría de las experiencias frentistas en la Argentina se disuelven o se complican o se modifican fuertemente cuando llegan al gobierno. Cuesta mucho sostener frentes políticos a la hora de gobernar. Quizás es sencillo armarlos, o más o menos sencillo armarlos, a la hora de presentarse a las elecciones, pero después cuando hay que gobernar es un desafío inmenso, donde hay muy pocas experiencias como la que logramos acá en la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Y nosotros vamos a seguir apostando esa línea, a tener un frente con solidez en cuanto a sus propuestas, en cuanto a los acuerdos que se construyen entre los distintos dirigentes, y no solamente un frente electoral pensando cómo gano a quien hoy ejerce el oficialismo en la provincia de Santa Fe, ¿no? A ver, desde el año 95 vienen construyéndolo. Sí, con distintas alternativas. Radicales en el socialismo, bueno, distintas herramientas electorales, inclusive en 2003, cuando Wiener fue el que más sacó votos, pero por la ley de lemas, fue el último año de la ley de lemas, termina perdiendo la elección contra Obey por la suma de los distintos candidatos, sobre todo de Hammerle y los votos que sacó con Obey. Ahora, pero yo me imagino este escenario, a ver, para ilustrarlo. El núcleo, digamos, de todo esto es Miguel Lifchit. Y tenés distintas patas, tenés dos nuevos liderazgos, muy arraigados, digamos, en las dos ciudades más importantes. Jatón, en la ciudad de Santa Fe, Hapkin, en Rosario. Pero después tenés distintos sectores del radicalismo, que son los socios, digamos que del socialismo más importante, que también tienen liderazgo fuerte, sobre todo territorialmente. Hablo de senadores, hablo de intendentes y presidentes comunales, el foro de intendentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace el líder Lifchit para poder generar consensos con todos esos grupos, digamos, que a partir de ahora empiezan con el tironeo del saco? Bueno, Miguel Lifchit ha demostrado tener capacidad para liderar ese espacio político, no solo en la construcción de lo que fue la propuesta electoral hacia el 2015, sino durante los 4 años que le tocó gobernar la provincia. Con lo cual, yo estoy convencido que puede seguir haciéndolo pensando en alternativas para estas elecciones y fundamentalmente para el 2023. Pero creo que una de las claves de esto es tener bien claros los objetivos, ¿no?
y cuáles son las principales cuestiones que se plantean para resolver y para desarrollar en la provincia. Entonces, es más fácil cuando se tiene claro un plan, adherir a ese plan y conformar una fuerza política o una alianza de fuerzas políticas a partir de eso, ¿no? Cuando eso es difuso y la única idea es ver cómo ganamos las elecciones, se empieza o se puede caer en contradicciones fuertes, que es lo que claramente queremos evitar. Es decir, Lifshitz tiene grandes posibilidades como candidato, pero también la responsabilidad de representar para la mayoría de estas fuerzas políticas la posibilidad de volver a la gobernación en el 2023. Y eso es una responsabilidad muy grande que hace que cuando se toman decisiones políticas y cuando se presenta una propuesta a la sociedad, tiene que ser seria, tiene que ser realizable y hecha responsablemente, porque tiene muchas posibilidades de volver a ser gobernador, ¿no? Vamos a pimponear, ¿te parece? Porque sí, hay varios temas, digamos, que fueron interesantes, sobre todo por declaraciones tuyas. La modificación, lo que propone el gobernador Perotti de modificar la ley orgánica de comunas. Vos fuiste taxativo esto. ¿Puede ser inconstitucional? Sí, porque genera inestabilidad. Sí, sí, la Constitución es expresa, habla de 2 años en los mandatos comunales, y una ley que modifica eso puede ser reputada inconstitucional. Entonces puede presentarse un ciudadano de cualquier comuna a los 2 años de ese periodo y decir, cúmplase la Constitución, llámese elecciones. Y allí abrirse una instancia de inconstitucionalidad, y sería muy grave que esa ley sea reputada inconstitucional, porque pondría en una inestabilidad a la inmensa cantidad de comunas que tiene la provincia, ¿no? ¿Pensás que debe reformarse la Constitución? ¿Siguen con sí, con ese nosotros espíritu? siempre lo planteamos, trabajamos muchísimo. Que ¿Perotti lo quiere hacer? No se ha expresado demasiado en ese sentido. En algún momento algo dijo Zuckerman, pero quedó medio... Sí, Zuckerman es reformista, lo dijo en este programa. Sí, por eso dijo algo. También habló de la reelección, que me parece que no fue demasiado interesante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general todas las fuerzas políticas de la provincia coincidimos que hay que reformar la Constitución. Nosotros hicimos un largo proceso de 3 años trabajando esa reforma de la Constitución y no logramos obtener la mayoría en la legislatura para poder reformarla. Si bien es difícil ese trámite porque exige una mayoría muy agravada en ambas cámaras, bueno, nosotros tenemos la expectativa de que en algún momento eso se pueda lograr. Hay que coincidir en qué situación hacerlo. Es más, habíamos planteado en algún momento hacer una compulsa, una consulta que la habíamos dispuesto a hacer para las elecciones generales del 2019, y finalmente, por una cuestión coyuntural, por la realidad, lo que indicaba la realidad, decidimos suspenderlo y no hacerlo, ¿no? Pero eso en algún momento seguramente las fuerzas políticas nos vamos a tener que poner de acuerdo y hacerlo, porque nuestra Constitución atrasa. Otra cosa que está sucediendo es la puja entre los fiscales, que ya se expidieron, o sea, la asociación de fiscales, con respecto a la intromisión de parte de la Comisión de Acuerdo del Senado. A ver, la Comisión de Acuerdos es una comisión bicameral que existe, que está creada por ley, que funciona, que tiene potestades bien claras, de sancionar fiscales con un procedimiento, tiene que haber denuncias, etcétera. Distinto es la comisión que el Senado dispuso crear, que finalmente no se conformó. Creo que ahí hubo un entendimiento fundamentalmente de las fuerzas de los senadores del radicalismo, de que no es necesario crear esa comisión, existiendo la comisión bicameral de acuerdos, que es el ámbito para tratar estas cosas, y me parece que esto rápidamente se subsanó, ¿no? ¿Estás de acuerdo de que esta bicameral controla a los fiscales, inclusive, digamos, en los temas políticos que son hoy de una efervescencia social muy importante, porque está en boca de todos, medios nacionales, medios provinciales? Hay 2 fiscales, digamos, que están presos por temas de juego clandestino. Nosotros creemos y estamos convencidos en que tiene que existir controles cruzados entre los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Es bueno que el Poder Judicial pueda investigar lo que hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo y eventualmente sancionarlos si no cumplen con sus deberes o si cometen actos ilícitos. Es bueno que los legisladores tengan la posibilidad de controlar la gestión de un Ejecutivo y también de ejercer con un mecanismo adecuado, transparente y para casos realmente graves, un poder sancionatorio sobre quienes integran el Poder Judicial. Creo que esto tiene que funcionar así. A mí no me gusta hablar de control sobre los fiscales, porque no es precisamente eso lo que hacemos. Nosotros no estamos controlando desde la Comisión Bicameral de acuerdo a lo que hacen los fiscales. Los fiscales tienen total libertad para ejercer sus funciones. Evidentemente, si hay una acción incorrecta, irregular, que es denunciada y que las circunstancias en que se realiza nos transmite claramente que se ha actuado mal, la ley nos otorga una potestad para sancionar a ese fiscal, para suspenderlo o, en su caso, si es muy grave, destituirlo. Pero dentro de facultades legales y con un procedimiento en el cual el fiscal se pueda defender. Y es más, nosotros en la comisión, de acuerdo a los casos en los que se ha resuelto sancionar a fiscales, han tenido inicio esos procedimientos en la misma auditoría de gestión interna que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Porque el Ministerio Público de la Acusación tiene una unidad de auditoría interna, tiene una auditora que ha iniciado esas causas y cuando ve que hay gravedad importante que excede sus facultades de corrección y de sanción, nos lo ha elevado para que nosotros analicemos y merituemos si hay que aplicar una sanción más grave. Y nos pasa todos los antecedentes, con lo cual nosotros hemos trabajado muy seriamente cada una de las sanciones que se han aplicado en muy pocos casos el año pasado a fiscales. Por eso digo que no es que nosotros desde ahí se controla lo que hacen los fiscales. Hay una facultad sancionatoria, pero para causas que claramente así lo ameriten, ¿no? Pablo, como siempre, un gusto. Igualmente. Muchas gracias por la invitación.